Buenas noches, soy Bresman Rueda, estudiante de la Universidad Pública Nacional de Colombia de la licenciatura en Electrónica. Hoy les vengo a presentar la segunda fase del proyecto EDETBAM, pero para hacer una recapitulación les explicaré brevemente qué consiste el proyecto EDETBAM. EDETBAM surge como iniciativa para poder amortiguar los efectos generados por la pandemia y las diferentes políticas que se generaron en torno a esta. Por ejemplo, en Colombia se utilizó el distanciamiento social como medida para evitar la propagación del COVID-19 en nuestro país. Por tal motivo, esta medida condujo a que muchos procesos que se veían en la sociedad, sobre todo en el tema de inclusión, se vieran afectados negativamente y por ende se vieran retrasados y los resultados de estos procesos. ¿Sí? Para nosotros poder amortiguar estos efectos en dichos procesos, eh, propusimos crear un dispositivo basado en software y hardware en Internet de las Cosas para poder enlazar al estudiante con discapacidad visual con un docente. El distanciamiento social generó que los procesos académicos se separara el docente y el estudiante. Por tal motivo, en la parte de inclusión social eh, generó un problema grave. Y es que las personas con discapacidad visual y las personas generalmente con alguna discapacidad requieren de una guía física para poder llevar sus procesos académicos adelante. Entonces podemos ver que la emergencia sanitaria y las políticas que se adoptaron para apailar estas situaciones generaron unos efectos negativos. Por consiguiente, el estudiante con alguna discapacidad, no pudo continuar sus estudios. Entonces, ¿qué fue lo que se propuso? Enfocarnos en una población. En este caso nos enfocamos en las personas con discapacidad visual. Nos enfocamos en un área de conocimiento en específico que fue el área de las matemáticas. Lo limitamos para el área de la aritmética básica. Entonces nos dijimos, bueno, una persona con discapacidad visual, ¿cómo puede aprender matemáticas, las aritméticas básicas en el distanciamiento social, si no tiene su docente guía? Bajo esa pregunta entonces surgió EDBAM. Es una solución basada en Internet de las Cosas eh, para poder enlazar al estudiante con discapacidad visual y el docente. ¿Sí? Entonces, consiste en un dispositivo con una interfaz web el cual será usada por el docente y generará ciertas expresiones matemáticas para poder generar unos datos. Esos datos serán almacenados en un servidor y este servidor será leído por el dispositivo electrónico, el cual una vez obtenga esos datos, los traducirá a braille y se los ofrecerá al estudiante. Esto solo como herramienta tecnológica y como traductor. Obviamente, se le tendrá que implementar una metodología de aprendizaje, se le hará una investigación previa para comprobar la eficacia de este dispositivo en el aprendizaje de una persona con discapacidad visual. Bien, entonces este proyecto surgió para el presente año. A mitad del presente año se presentó en el Congreso CICIET y fue aprobado. El nombre original de este proyecto es Implementación de un dispositivo de enlace entre docente y estudiante con discapacidad visual en el área de las matemáticas, el cual lo resumimos como EDETBAM. ¿Listo? Entonces consiste en un teclado de 5 teclas, los cuales se traducirán los datos leídos del servidor y otras 3 teclas que funcionarán para una metodología que se va a implementar, que posteriormente la hablaré. Esta sería una fase 3. La fase 1 era proponer qué se iba a hacer. En este caso es este proyecto. La fase 2 es llevarlo a cabo. Entonces, en el día de hoy vengo a mostrarle qué es lo que se ha avanzado de este proyecto. Bueno, este proyecto consiste, como les decía, en una interfaz web, un servidor y un dispositivo de traducción electromecánico. Para la parte de interfaz web se realizó la interfaz web que ven en la pantalla. Es algo muy sencillo. Es 2 cuadros, el cual podemos ingresar 2 números, X, y la operación signo, que el signo desea, y el botón enviar. Al nosotros dar enviar,
se crearán unos datos. Esos datos se almacenarán en el servidor. Vamos a ver. Este es el servidor. Vamos a actualizarlo. Los datos están llamados como M1, M2, operación y resultado. M1 contendrá el número 1, M2 tendrá el otro número, la operación que se realizó en esa expresión matemática y el resultado de esa operación. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El dispositivo electromecánico va a estar conectado a internet y va a hacer la lectura de estos datos para posteriormente procesarlos y generar su traducción en braille. La traducción de braille y los símbolos de la traducción de braille están sustentados bajo un trabajo de la ONCE, Organización Nacional de Ciegos Españoles, los cuales crearon, por decirlo de una forma, o diseñaron, se puede decir un manual o un libro, un documento, el cual soporta algunos símbolos matemáticos y su traducción a braille y cómo podrían ser implementados. Entonces, en este caso, nosotros recogimos eso y lo vamos a implementar para este dispositivo. Entonces, como primera parte de esto es en cuanto a software. Esta página es una prueba, va a tener otros componentes, pero sin embargo para prueba es esencial porque no genera los datos necesarios para poder ver la comunicación entre el dispositivo electromecánico y el software diseñado para tal fin. Bueno, luego de esto creamos también un dispositivo electromecánico. En este momento se está culminando lo que es el diseño, pero como tal, este dispositivo electromecánico está basado en un software, ¿sí? Porque es un embebido, ¿sí? Es una construcción de un embebido que posee un módulo Wi-Fi, posee unos periféricos y demás que nos servirá para manipular diferentes variables para poder configurar las teclas en braille. Entonces, bajo este aspecto, utilizamos un módulo que es, digámoslo así, genérico, es muy conocido en el mercado y que es muy versátil, dada su aplicación en el campo del Internet de las Cosas, que es el módulo ESP8266. Este es un módulo Wi-Fi que nos permite configurarlo como modo estación, modo servidor, modo cliente y demás. Entonces utilizamos este módulo para crear el teclado braille. Está en proceso de definir si se va a apoyar en un microcontrolador, ya sea uno de la familia PIC de Microchip o sea un STM32 de la empresa ST Microelectronics. Se está decidiendo aún. Sin embargo, este dispositivo, esta placa que vemos acá, va a ser el que nos va a conectar el dispositivo EDSBAM con el servidor web y con la página, y va a ayudar a conectar al docente con el estudiante. Entonces, para poder, digamos, instalar este dispositivo, supongamos que se lleva a cabo todo el diseño y proyecto y da su visto bueno para implementarlo nacionalmente, se realizó como prueba una pequeña interfaz, la cual sirve para ingresar los datos de las credenciales de una red Wi-Fi en concreto. Esto con el fin de, obviamente, al momento de la instalación, que solo se hace generalmente una vez y posterior ya se genera una serie de planeamientos para el mantenimiento de estos dispositivos, que la frecuencia de mantenimiento no será muy corta, más bien estamos hablando de 6 a 1 año, un mantenimiento cada año puede ser, pero estos son temas que se mirarán posteriormente. Sin embargo, les vengo a explicar también cómo funciona ese mantenimiento. Perdón, cómo funciona la configuración. Entonces, primero para la configuración, ¿qué hacemos? Tenemos dos opciones. La primera va a ser ingresar las credenciales para que este dispositivo, que va a ser el enlace entre el dispositivo electromecánico y el servidor web, se conecte a internet, ¿sí? Tenga acceso a la red y pueda generar las peticiones al servidor para obtener los datos almacenados en él. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La primera configuración es ingresar las credenciales para conectarse a internet. La segunda configuración es para obtener los datos de la base de datos, perdón, del servidor web y poder procesarlo posteriormente para la traducción. Entonces vamos a mostrar estas dos partes. La primera,
La primera consiste en oprimir un botón, en este caso lo va a simular con un jumper, porque pues obviamente no está diseñado totalmente el teclado, pero cuando esté diseñado va a tener un botón. Este botón nos servirá para obturarlo y entrar al modo de configuración de ingresar las credenciales Wi-Fi. ¿Listo? Entonces, voy a hacer la simulación con un jumper. Esto es un tema más electrónico que no se explicará muy a fondo, pero posteriormente se explicará con la interfaz electromecánica totalmente diseñada, con el teclado ya diseñado, de una manera muy simple para que cualquier usuario lo pueda utilizar. Entonces, básicamente voy a generar una conexión. Esta conexión me ayudará a simular el oprimir un botón. ¿Y qué voy a hacer? Voy a conectarlo al computador. En este caso, yo lo conectaré al computador porque necesito energizar la tarjeta. Pero para el producto final ya no se necesitará conectar al computador. Se hará a través del celular. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En mi caso, vamos a abrir Arduino, que es el entorno de programación que yo utilicé para programar los diferentes, todo el dispositivo, todo el enlace dispositivo a internet. Este entorno de programación que vemos acá eh, también me ayudó para crear un microservidor para poder monitorizar los datos que son leídos del servidor al dispositivo electromecánico. Entonces creamos un microservidor, el cual cuando ya esté funcionando el teclado me esté mostrando los datos leídos por el servidor. Bien, en este momento yo lo tengo conectado al cable USB, al puerto USB de mi computador, el dispositivo. ¿Qué voy a hacer? Voy a solamente abrir un monitor serial. Esto se hace para el tema de programación. Una vez esté implementado el dispositivo no se va a hacer. Listo, esto se va a manejar vía Bluetooth. Y es solo para obtener unos datos. Ya vamos a ver. Va a proceder a programar la tarjeta. Y vamos a ver que en el puerto serial nos va a arrojar una información. Esta información es de suma importancia para poder proceder a analizarla. Esperemos a que cargue. Es un poquito demorado el proceso. Entonces, una vez que cargue, vamos a ver la puerta de enlace y demás. La puerta de enlace es una dirección IP local generada por el router en nuestros computadores, en este caso a los dispositivos conectados al router, que va a ser el dispositivo ESP8266. Y esa puerta de enlace me servirá para poder ingresar los datos de las credenciales Wi-Fi que voy a utilizar. ¿Listo? Entonces, como ven, ya está cargando, va en el 21-28% de carga. Nos has cargado esto y ya teniendo el botón obturado, es decir, la simulación que yo hice con el cable, nos mostrará una información la cual procederemos a utilizar. Esperamos un poco y ya cargó. Vamos a ver que nos muestra el monitor serial. En este caso está intentando realizar una conexión. Quiere decir que no está totalmente, no está obturado bien el botón, por consiguiente hay que revisar que estén bien conectados los cables. Efectivamente no está bien conectados los cables, vuelvo a conectar y desde la placa voy a reiniciarla. Bien, entonces vemos acá la información. IP del access point es 192.168.4.1, ¿sí? Y nos dice server iniciado. Este es un microservidor que se creó. Este microservidor consiste en una pequeña interfaz web la cual deberemos agregar unos datos. Este proceso se hará a través del celular. No se puede hacer a través de un computador conectado a LAN. Se podría hacer a través de un computador conectado a Wi-Fi y el computador conectarlo al ESP8266 vía Wi-Fi. Entonces vamos a ver un poco la parte del programa. En el programa yo establecí unas credenciales. Me hice config SP-editban y una clave del 1 al 8. ¿Sí? Entonces yo qué voy a hacer, una vez esté ya programado y me salga ese mensaje, quiere decir que ya podré de mi celular ingresar a esta dirección IP
no sin antes conectarme a estas credenciales. Es decir, yo abro mi Wi-Fi del celular, me conecto a config esp editbam e ingreso la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y una vez haga esto y esté conectado con el SP, porque acá ya estaré conectado al SP8266, lo que haré es ingresar a la IP 192.168.4.1 y una vez allí me aparecerá la interfaz web, en la cual me pedirá que ingrese las credenciales de nuestra red Wi-Fi para conectar el módulo SP8266 a internet. Bien, entonces hasta aquí esta sería una primera parte. Vamos a seguir el proceso que es de ingresar esas credenciales, que esto ya lo haremos desde el celular. Entonces vamos a... Bien, continuando con la explicación de la conexión del ESP8266 y el ingreso de las credenciales para el enlace o la conexión a Wi-Fi de nuestras casas o de las casas del estudiante con discapacidad visual, el cual va a utilizar el dispositivo electromecánico de traducción braille, procederemos a anclarnos o a conectarnos a la dirección a las credenciales Wi-Fi que creamos dentro del microservidor en el ESP8266. ¿Esto cómo lo hacemos? En mi celular lo hago de la siguiente forma. Le voy a dar abrir Wi-Fi, vemos que tengo varias redes, voy a actualizar para que me muestre la red que creó el ESP8266. En este caso está como punto de acceso. Esperamos a que nos muestre todas las redes. Como ven, están buscando las redes Wi-Fi en el alcance del celular. Y una vez detectada, lo que procederemos a hacer es conectarnos. Yo les comentaba que se llama config esp editbam. Entonces la voy a seleccionar. En este caso yo ya la tengo conectada. Es decir, yo ya le había ingresado la clave. ¿Ustedes qué tendrán que hacer? O una persona en promedio, ¿qué tendría que hacer? Seleccionarla, ingresar la clave y automáticamente ya sabremos que nuestro celular Wi-Fi estará conectado al ESP8266. Ahora, ¿qué procedemos a hacer? Vamos a irnos a un navegador de internet. En este caso voy a utilizar Opera. En el navegador Opera vamos a escribir la dirección IP que nosotros habíamos obtenido a través del monitor serial, que posteriormente se obtendrá vía Bluetooth. Entonces, para este caso es 192.168.4.1. Al ingresar a esto nos saldrá el microservidor que creamos en el ESP8266. Como ven, ya nos salió la interfaz web de ese microservidor. Ahora, ¿qué vamos a proceder a hacer? A conectarnos a nuestra red Wi-Fi, a ingresar las credenciales de nuestra red Wi-Fi. En este caso, yo creé una red para hacer las pruebas de este dispositivo, que yo la llamé BART IoT. Entonces voy a ingresar el nombre de esa red. BART IoT. Y como contraseña, la voy a poner una contraseña. En este caso la dejé visible para que ustedes puedan ver el proceso. Igual esta es una red que la puedo eliminar en cualquier momento, así que no hay problemas de seguridad. BART 2020 IoT. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a darle guardar. Configuración guardada. Para los allegados a electrónica, ¿qué fue lo que yo hice? Guardar estos datos en la memoria EPROM. Así, una vez reinicia o apagado, desconecta el dispositivo SP8266, siempre van a quedar esos datos almacenados. Por consiguiente, no se nos van a perder. Hasta este punto ya terminamos la parte de configuración de las credenciales del SP8266. Ahora procederemos a ver qué datos nos arrojó el servidor en el monitor serial. Bien, entonces ya terminamos de realizar la configuración de las credenciales del Wi-Fi de la red Wi-Fi de las diferentes personas que van a utilizar el dispositivo. Entonces procedemos a mirar o a observar el monitor serial de Arduino. En este caso vemos que efectivamente la red Wi-Fi se llama BART IoT, que fue almacenada en la memoria EPROM del SP8266 y que la clave es BART 2020 IoT.
Listo, entonces con eso vimos que efectivamente los datos se almacenaron en el microservidor y el microservidor lo enviamos a la memoria EEPROM. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a salir de ese modo de configuración. ¿Cómo lo hacemos? En este caso, bueno, voy a mover un poco la cámara. Lo que voy a hacer, voy a desconectar el cable y voy a proceder a resetear con un botón que posee acá el dispositivo. Es uno que estoy señalando con el dedo acá. Este es el botón de reset del dispositivo. Va a proceder a hacer esto para poder cargar ahora la segunda parte. La segunda parte es simplemente que inicia una vez conectándose a la red Wi-Fi, ya previamente preestablecida en el paso anterior, y empezar a obtener los datos del servidor. Entonces vamos a ver eso. Ya le quité o ya dejé de oprimir el botón, voy a resetearlo. Y como vemos en el monitor serial nos sale unos puntos. Esos puntos quiere decir que se está conectando a la red Wi-Fi. Entonces vamos a ver qué datos nos arroja el monitor serial. Nos dice que el Wi-Fi fue conectado, es decir que las credenciales de Wi-Fi que guardamos en la memoria EEPROM del dispositivo estuvieron correctas. Nos dicen que para este ejercicio creamos un otro servidor, el cual es un monitor de sucesos. Este monitor de sucesos sencillamente nos mostrará los diferentes datos obtenidos del monitor. Generamos un conteo para ver el número de actualizaciones que hace, es decir, el número de peticiones o de consultas que se hace desde el servidor, desde el microservidor, que es el ESP8266, que en este caso va a ser todo el teclado electromecánico, al servidor, donde va a almacenar los datos que son generados por la interfaz web. Bien, entonces vemos acá en el monitor que está leyendo unos datos. Nos dice que la dirección IP del monitor de sucesos va a ser la 192.168.3.100. Entonces nos va a decir que se conectó al servidor y va a empezar a obtener las variables. Si recuerdan, la primera variable fue el número 1, luego la segunda variable es el número 2, el tipo de operación va a ser el signo más y el resultado nos va a mostrar que es el 3. Entonces nos dice ruta IP de acceso al monitor es 192.168.3.100. Y esto es lo que nos muestra la interfaz de Arduino. Esto también lo vamos a ver implementado para que se muestre vía Bluetooth, ¿sí? Ahora nosotros vamos a hacer algo. Vamos a abrir el monitor de sucesos que creamos en el microservidor. Para esto vamos a ingresar a nuestro navegador y voy a escribir la dirección IP que nos dice acá el monitor serial, que es la 192.168.3.100. 192.168.3.100. Damos enter y esperamos a que cargue. Como ven, acá ya nos dice monitor sistema EDVAM, es decir que el monitor está funcionando correctamente. Ahora vamos a ver las variables que nosotros ingresamos vía la interfaz. La interfaz la almaceno en el servidor. Esta interfaz está almacenada en el mismo servidor, sino que lo tenemos manejado por ficheros apartes. Entonces, bueno, almacenamos los datos. Vemos que es 1, 2 más el resultado 3 y el contador. Ahorita se actualizará la página y el contador irá a 22, es decir, que ha realizado 22 veces la actualización de los datos. ¿Esto qué quiere decir? Que ha hecho 22 veces el proceso de consulta de los datos que hay en el servidor. Vamos a hacer algo, vamos a generar una nueva operación, vamos a hacer 5000, el segundo signo, y vamos a sumarlo, de decir que nos daría como resultado 1005. Le vamos a dar enviar. Estos datos se van a almacenar, vamos a comprobarlos desde el servidor. Vamos a ingresar al primer dato, 5. Vamos a ver el segundo dato del servidor, va a ser 1000. El resultado, pues obviamente va a ser 1005. Bien, pero entonces vamos a ver el monitor de sucesos si efectivamente se está realizando la lectura. 5000 más 1005, el contador 29. Como vemos, en realidad el microservidor que generamos o que creamos en el ESP8266 se está haciendo la lectura correcta de los datos que están almacenados en el servidor. Entonces, con base en esto, ¿qué es lo que queda por hacer? Realizar todo el sistema electromecánico para que podamos traducir estos datos en un teclado, en el teclado, ¿sí? Entonces ahí es donde viene otro tema importante, es la metodología de cómo mostrar
qué metodología vamos a hacer, a inventar, o a adoptar, o a diseñar. En este caso es diseñar e inventar, porque creo que no existe metodología alguna para tal fin, pero sin embargo se está consultando. Entonces vamos a generar esa metodología para que se pueda ver números largos en el servidor, ¿sí? Entonces, como el servidor solo consta de 5 teclas, perdón, como el dispositivo electromecánico consta de 5 teclas, entonces para decir 1005 sin mostrar el signo más, nos faltaría una tecla. Y obviamente para mostrar el resultado nos faltaría otras 4 teclas más. Y el signo igual sería otra tecla más. Por ende, nos toca generar una metodología o crear una metodología, un mecanismo, para que se pueda mostrar la información y que la persona con discapacidad visual la pueda entender correctamente en 5 teclas, que es lo que se está estableciendo para este caso. Para la primera propuesta se generaron solo 2 teclas. Se va a generar una forma, se va a generar un modelo, pero pues por recomendaciones diferentes en este caso nuestro profesor, el profesor Diego Acero, que nos está guiando y apoyando en todo este proceso de investigación y desarrollo. eh, Vamos a realizar las 5 teclas. Bien, entonces una vez obtenidos esos datos, los traducimos, los mostramos y se van a generar diferentes secuencias. O sea, no solo de que el profesor ingrese los datos y el estudiante los reciba, sino también escenarios de decisión. Una metodología puede ser causística, que esto fue lo que se planteó inicialmente en la primera parte de este proyecto. Esto me genera unos escenarios de decisión, entonces podemos generar 3 resultados, donde uno de ellos es el correcto, y para verificar que el conocimiento o el ejercicio de matemáticas esté asimilado correctamente por el estudiante, debe seleccionar el resultado correcto. Entonces este teclado va a consistir en 5 teclas, pero de traducción. Va a tener 3 teclas más o puede ser más. Donde la escuela nos va a servir para manejar una especie de menú y de selección, ¿sí? Entonces supongamos que hicimos una operación, mostramos 3 resultados y el usuario escogió un resultado. Para escoger este resultado, oprimirá una tecla y esa información será enviada al servidor y el servidor será el encargado de analizar esos datos. Entonces, esto es lo que vamos en el proyecto de BAM. Como tal, ya vamos bastante adelantados. Queda el sustento eh, metodológico, el cual se está generando, consultando. Y para la tercera fase es el tema de investigación. Una vez el proyecto ya esté totalmente culminado, se va a investigar a fondo cuál es la mejor metodología que se puede adoptar o que se puede diseñar o crear o inventar para que el estudiante pueda utilizar este artefacto, este dispositivo, para poder aprender matemáticas y el docente obviamente lo pueda utilizar para poder enseñar a sus estudiantes, en este caso con discapacidad visual. Entonces esto es todo, espero que les guste y posteriormente estaremos generando más retroalimentación de estos videos, de este proyecto que es un tema muy importante. Los estaré subiendo a mi blog personal, electronicalibre.x.blogspot.com y en mis diferentes redes sociales, para aquellos que ya son seguidores míos lo puedan, si están interesados en el tema, puedan mirarlos y referenciarnos para poder simplemente hacer sus trabajos o también para algún tipo de negocio que requieran. Entonces, todo espero que les haya gustado y hasta una próxima ocasión.